Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El libro de Éxodo, capítulo 3, nos habla de una historia asombrosa acerca del llamamiento de Moisés, de un diálogo en la zarza. Éxodo 3 nos dice que Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro en el desierto. De pronto llegó hasta el monte Oreb y contempló un espectáculo muy especial. Una zarza que ardía pero no se consumía. Intrigado, el siervo de Dios se acercó y entonces escuchó una voz: Moisés, Moisés. El Señor estaba llamando a este hombre para sacar a su pueblo de Egipto. La promesa más importante que le hacía era la siguiente: yo estaré contigo. De hecho, este fue uno de los significados de la frase yo soy el que soy. Conocer el nombre de Dios proveería a Moisés de autoridad y de seguridad al tratar con los israelitas, y para ellos llegaría a ser uno de los primeros medios para designar la fe y la adoración verdadera. Pero Moisés conocía muy bien Egipto y sabía que derrocar al faraón no sería tarea fácil. De hecho, él ya había intentado una rebelión y todo había terminado en un fracaso. Allí en el desierto, había pensado en diversas ocasiones en las causas que pudieron haber ocasionado el desastre. ¿Acaso había un mejor plan para que triunfara una nueva revolución? Por supuesto que sí. Se trataba del proyecto divino para la liberación de Israel. Inmediatamente Moisés levantó barreras. Los israelitas no le creerían, no le harían caso. Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Esta pregunta encierra una verdadera y es una verdad significativa. Dios deseaba que Moisés entendiera que el proyecto no dependía del poder humano, sino del divino. ¿Qué era lo que poseía el humilde pastor en su mano? Una vara. ¿Acaso es semejante herramienta que representa un arma para representar y enfrentar a un ejército? Humanamente no, pero en las manos de Dios es suficiente para abrir el mar, permitir que salga agua de la roca, así como para derrotar poderosas legiones con solo permanecer en lo alto de los brazos de un hombre. La razón, simplemente porque representa la disposición humana para obedecer la voluntad divina. Y en verdad, con esa vara, Moisés realizó enormes proezas en el nombre del Señor. Con todo, el siervo de Dios seguía inseguro. Alegaba que no sabía hablar y padecía de tartamudez en su pronunciación. El Señor le contestó de una manera contundente. Su hermano Aarón realizaría la función de comunicarse con los demás, incluso en el caso del faraón. Finalmente, Moisés aceptó seguir los planes de Dios a pesar de sus defectos de liderazgo. Moisés habló con el Señor de una manera real. Lo hizo muy natural. Si algo no podía negar este hombre era el hecho de que había dialogado directamente con el Dios de Israel. No podía decir que no conocía la voluntad divina en cuanto a su pueblo.
Solo le restaba algo por hacer: obedecer. Y es aquí, mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, en que te quiero preguntar: ¿has dialogado hoy con tu Padre Celestial? ¿Has pasado un tiempo muy especial con tu Padre? Yo espero que así lo sea. Y si no, es momento de hacerlo. Y si lo has hecho, estás esperando hacerlo, déjame decirte que no solo cuenta el hecho de poder dialogar con el Señor, sino también de obedecerle, de actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. No basta con leer un versículo de la Biblia o hasta un capítulo entero, sino más bien en aplicarlo en nuestra vida, de ponerlo en práctica, de obedecer a los lineamientos que nuestro Padre Dios nos está dando a través de su palabra. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia con el fin de que nosotros seamos obedientes para que podamos vivir felices, para que podamos tener una vida plena. Es por eso que yo quiero, mi querido amigo, decirte hoy que no dejes pasar la oportunidad de dialogar con Dios en oración y en estudio de la palabra de Dios, y al mismo tiempo disponer nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a serle obediente a su palabra, vivir solamente para Él. Te invito a que me acompañes ahora. Amado buen Dios y Padre, qué hermoso es saber que así como tú dialogaste con Moisés en una zarza, también puedas hoy hacerlo con nosotros. Padre bueno, quizás, Señor, a veces nos preguntamos si podemos hablar contigo, si tú nos escuchas, pero lo importante es que nos dispongamos a hacerlo y que el diálogo sea de lo más natural posible. No tenemos que usar palabrerías, palabras rebuscadas para dirigirnos a ti, sino más bien hablar nuestro propio lenguaje, contar nuestras propias inquietudes, nuestros propios anhelos y deseos. Ayúdanos, Señor, para tener un diálogo contigo de lo más natural posible, que podamos, Señor, también obedecerte, cumplir, Señor, con lo que tu palabra nos manda. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes la disposición de escucharnos y de hablar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tiempo de hablar con Dios para poder vivir a plenitud. Dios te bendiga.